¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo estáis? Bueno, espero como siempre muy bien. Mirad, hoy, siguiendo la línea del hashtag de Corrígete a ti mismo, vamos a ver cómo leer las paredes de fondo. ¿Os acordáis que hace varias semanas, o varios vídeos atrás, estuve hablando de cómo leer las paredes laterales? Y dentro de las paredes laterales vimos también la doble pared que habría, ¿vale? La pared que pega, o sea, la bola que pega en la pared lateral y luego en la pared de fondo. Bueno, pues con cómo vamos a leer la pared de fondo, ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver tres tipos de bola. La bola que viene desde el paralelo, la bola que viene desde la diagonal, y con esta bola que viene en diagonal vamos a ver la doble pared que cierra, que es la bola que pega en la pared de fondo y que posteriormente pega en la lateral. Vamos a empezar por las más sencillas, ¿vale? Que también os animo a vosotros, si sois profesores, a trabajar primero con estas paredes. No empecéis a trabajar las paredes con la diagonal porque conlleva más dificultad al golpear la pelota en la pared de fondo. En las paredes de fondo, que me vienen desde el paralelo, las paredes de fondo, las paredes de fondo que vienen desde el paralelo son más sencillas al principio. ¿Por qué? Porque lo único que tengo que hacer es conseguir abrir por el lado que la pelota me va a entrar, dejar prácticamente que la pelota pase cerca de mí y a partir de ahí dejar que la pelota se ponga delante. ¿Cuál es la mayor dificultad que tiene este tipo de bola? Saber si la pelota va a rebotar mucho hacia adelante o no. Y a partir de ahí lo que es esa lectura de hacia dónde tengo que ajustarme. Bueno, a mí me gusta explicar la pared de fondo de la siguiente manera. Hay dos causas que pueden decir si la pelota va a salir mucho o no. La primera de todas es la velocidad. Si a mí me tiran una bola muy fuerte, saldrá muy rápida. Si a mí me tiran una bola más lenta, saldrá más despacio. A partir de ahí, tenemos que tener en cuenta el otro factor, que es dónde bota la pelota en el suelo. No es lo mismo una pelota que bota por delante de la línea, más o menos donde yo estoy colocado, entre la línea y el fondo, pues más o menos la mitad aproximadamente, y lo que bota cerca del cristal. Esos botes van a hacer que la pelota sea diferente. Vamos a ver lo que os decía, de que en función de la velocidad y en función de dónde bota la pelota, el resultado de cuánto sale la bola de la pared de fondo es diferente, ¿vale? Vamos a verlo. Mirad. Lo voy a hacer por este lado porque así se ve mejor. Si yo tiro la pelota y la bola bota antes de la línea, bueno, y eso ha sido antes de la línea, pero muy poquito antes de la línea. Voy a ver otra. ¿Veis? La pelota llega un poquito floja. Si yo a la bola, imaginaros que encima lo hago cortando de volea, no llega, ¿vale? Si esa bola yo la juego donde estaría más o menos los pies del maniquí, sale por delante de la línea, también hay que tener en cuenta que hace muchísimo calor, entonces casi no estoy tocando la pelota y de por sí ya sale por delante de la línea. Pero fijaros que es bastante cómoda, porque cuando llega a la altura del jugador, la bola está a una altura bastante razonable para poder hacer, en el caso del maniquí, poder hacer un gesto de revés, si fuera diestro. Fijaros lo que pasa si yo hago una volea de derecha. Igual, botando a partir de la línea, que la pelota sale bastante bien, ¿vale? Entonces ya hemos visto que por delante de la línea casi no llega, entonces podríamos optar o la dejo pasar porque soy un jugador o jugadora que tiene buena mano de revés o de derecha si soy zurdo y la dejo pasar y me toca pegarme atrás y flexionar un montón, o me voy hacia atrás y lo que hago es que la doy antes de que llegue la bola a la pared. Y luego las bolas que pegan a la altura media, entre la línea y el fondo, son bastante asequibles en general todas. Luego ya depende de la habilidad de cada uno o de cada una para sacarla, pero por lo menos se va a quedar más cómoda. Y luego estaría la que bota cerca del cristal, o en el cristal directamente. ¿Veis? Que yendo muy despacio, fijaros lo que ha salido la pelota, ¿vale? Lo que ha rebotado, a ver si me sale otra. Bueno, esa sería un poco más corta, esa. Fijaros dónde sale, sale casi 1,5 metros por delante de la línea. Y si va cortada, eso es para que veáis que no es fácil alargar. También sale por delante de la línea. Entonces, eso es lo que yo os decía que tenéis que tener en cuenta a la hora del lanzamiento de las bolas. Si pegan por delante de la línea, casi no llegan. Si pegan detrás de la línea, a medio metro detrás de la línea o donde estáis colocados o colocadas, sale bastante bien. Y si jugáis una bola que va profunda, sale siempre, por muy despacio que vaya, sale siempre por delante de la línea. A no ser que vaya muy cortada y hay jugadores y jugadoras de nivel, que entonces es diferente. Eso mirando con profundidad la bola, ¿vale? Mirando dónde bota la pelota en el suelo. Fijaros la velocidad, que sería la primera,
¿cómo nos iría? Mira qué buena. O sea, al final una bola que va rápida sale muchísimo más. Entonces lo primero que tenéis que tener en cuenta es si la pelota va rápida o no. Si va rápida, siempre va a salir mucho. Da igual que pegue por delante de la línea, por detrás. O sea, siempre va a salir. Otra cosa es que yo cargue la bola con efecto, pero siempre va a salir. Y luego lo que os decía de los botes, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. A partir de ahí, tenemos que ir poco a poco trabajando la movilidad de los pies. ¿Yo qué suelo decir? Suelo decir habitualmente que cuando la pelota me viene, ya de por sí lo habéis visto en algún vídeo que tengo como el del calentamiento, que me gusta decir que si la pelota me viene a mí, ¿para qué me voy yo a por ella? Entonces, si a mí me viene una pelota y yo puedo hacer esto y golpearla, ¿para qué voy a hacer un gesto en el que tengo que ir a por la pelota? Que muchas veces lo que hago es meterme en la altura de la pelota. En la derecha no se nota tanto, pero en el revés, cuando estamos tratando de aprender a hacer un revés plano y yo me meto hacia la pelota, al final lo que hago es golpear muy arriba y tengo un poquito de problemas para sacarme la bola. Por eso yo soy más de los de dar un paso atrás. Y ahora con la pared de fondo todavía lo remarco más, porque es muy importante. ¿Por qué? Y así es como me lo enseñaron a mí y creo que está muy bien enseñado. Si a mí me tiran una bola desde la pared de fondo y yo soy capaz de hacer esto para que la pelota me pase, en caso de que yo necesite acercarme a la pared de fondo porque la bola va despacio, ya estoy predispuesto para poder acercarme paso a paso, porque ya he dado ese primer paso hacia atrás. Si yo doy el paso hacia adelante y luego tengo que irme hacia atrás, es mucho más incómodo que si doy el paso hacia atrás y sigo la propia inercia del cuerpo. Por eso es mucho más sencillo dar el paso hacia atrás, y eso me pasa tanto para la derecha como para el revés. A partir de ahí, ¿qué es lo que más importa? Lo que más importa es que cuando la pelota golpea en el cristal, la pelota seamos capaces de dejar que se ponga delante, porque es donde yo voy a poder impactar mucho más fácil. Ahora, delante, ¿qué quiero decir con delante? Que si yo voy a jugar paralelo de revés, sí que tendré que dejarla delante. Si yo quiero jugar en cruzado de revés, no me vale esta colocación y tendré que estar un poco más rotado con respecto a la pelota, como si como si quisierais coger de referencia el hombro y que el hombro mirara hacia donde vais a jugar, para que luego cuando la pelota sale de pared yo me ajuste y tenga el punto de impacto en la dirección en la que voy a golpear, y luego llego ya, termino mi gesto y tengo mi bola en cruzado. Porque una de las cosas que suele suceder es que la pelota dejo que me pase mucho, de aquí quiero jugar en cruzado y solo puedo hacerlo de esta manera, con lo cual tenéis que tener un poco de cuidado con ese tipo de gesto. Os animo a que si la pelota la tenéis muy delante, golpeéis en la misma dirección que lleva la bola y juguéis en paralelo. Esto sería un poco hablando de las paredes de fondo cuando me viene la bola en paralelo.